Abra su Biblia. Abra su Biblia. Y se ubique en, ya le digo, hermano, se ubique en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Esta noche vamos a seguir con el tema un abogado en el cielo, un abogado en la tierra. Amén. Y quedamos iniciando la lectura de este versículo, Hebreos 9, 24. Estamos tratando la parte número 1 de este tema, y es un abogado en la tierra, y estamos refiriéndonos a ese título. Y vamos a mirar Hebreos 9, 24, trayendo la línea, hermano, de lo que la Escritura nos muestra, la revelación de Dios a través de las Escrituras nos muestra con respecto a la bendición que tenemos de tener un abogado en los cielos. Hebreos 9, 24, Hebreos capítulo 9, versículo 24, hablando acerca de este mismo tema del abogado que tenemos, el intercesor que tenemos en los cielos. El autor de Hebreos decía lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Fíjese, hermano, que la Escritura nos muestra en muchos lugares, por no decir de principio a fin, abrazando las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: las Escrituras dan testimonio de mí. Pero hablando quizá de escrituras puntuales, vemos nosotros que esta maravillosa carta a los Hebreos, que de hecho es una gran bendición, hermano, esta inspiración de Dios en lo que respecta a Cristo. El autor de Hebreos, inspirado por el Señor, nos recuerda la posición que Cristo tiene ahora en el cielo, hermano, como abogado, como intercesor, como uno que nos ayuda a nosotros ahora que estamos aquí, nosotros en esa fe. Cristo viene, mi amado, el Señor viene, ¿verdad?, a cumplir la voluntad de Dios en cuanto a la redención. Pero una vez es llevada a cabo esa redención y Él muere y resucita y vuelve al Padre, Hebreos, entre otros pasajes que hemos visto, nos deja ver cómo el Señor, hermano, está intercediendo, está abogando por los creyentes. Y dice Hebreos que Cristo no entró en un santuario hecho de manos, refiriéndose quizá al tabernáculo de reunión del tiempo antiguo y al mismo templo que después fue llevado a cabo, fue hecho por mano de hombres. Fíjese que dice: no entró en santuario hecho de mano de hombres, porque el sacerdote, el sumo sacerdote, recuerden ustedes que entraba al santuario que fue hecho por mano de hombres, literalmente, ¿verdad? El Señor le dijo: háganlo así, de esta manera, con tantas medidas, telas de este tipo, madera así. Y ellos forjaron ese templo con sus manos. Y posteriormente viene la construcción del templo, también mandado por el Señor, ¿verdad? Y la mano del hombre interviene en la construcción de ese templo. Pero la Biblia habla de que Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, dice la Escritura, este no entró como los sacerdotes levíticos a un templo o a un lugar santísimo que fue forjado, ¿verdad?, por lo menos su alrededor, sus partes, por mano de hombres que trabajaron la madera, la tela y todo eso. No, dice aquí: Cristo entró en el mismo cielo, hermano. Cristo entró delante de la presencia del mismo Padre Celestial. Amén, amén.
como sumo sacerdote, entró al mismo cielo y entró para presentarse, dice, porque el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, él entraba a presentarse él mismo por sus pecados y por el pecado del pueblo. Pero nosotros sabemos que Cristo entró a presentarse al mismo cielo y no presentando ofrenda por él mismo, pues él no tuvo pecado. Antes, siendo él el mismo sumo sacerdote, él mismo fue el cordero que se inmoló con su propia sangre, amén. A diferencia de esos sumos sacerdotes de los que habla el pacto levítico, acerca del antiguo pacto, hablando pues del sacerdocio. Y entró a presentarse, dice, y entró a hacerlo por nosotros ante Dios, con su propia sangre. Hay una frase que resalta allí es importante para nosotros en el caso del tema que estamos hablando de Cristo como el abogado, el intercesor. Y es la frase para presentarse. En el griego, empanizó, con Z, empanizó. Y la idea de ese término, empanizó, para presentarse, ese empanizó con M, empanizó y Z, significa hacerse claramente visible. También se puede decir o puede significar aparecer, para presentarse, hacerse claramente visible o aparecer. Eso es lo que significa esa palabra. Y lo que dice es que se hizo claramente visible, se puso claramente visible delante del Padre. Lo hizo por nosotros, hermano, y solamente por nosotros. El sacerdote levítico se presentaba por él mismo y por el pueblo, pero Cristo se presentó por nosotros, que necesitábamos, ¿verdad?, la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Lo hizo por nosotros. Hebreos capítulo 6 versículo 20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho él sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. E implica por ello tanto que él lo hizo para redimir nuestros pecados. Amén. Para redimir nuestros pecados, para redención de nuestros pecados. En Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Hebreos 9, 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Fue por su sangre, ¿verdad?, que fuimos nosotros limpiados, redimidos, limpiados de nuestros pecados. Y dice: entró una vez, una sola vez, para siempre en el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban cada año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cada año. Estaba entrando un sumo sacerdote cada año. Pero Cristo, dice que entró una sola vez, una sola ofrenda. Su propia sangre lo hizo entrando en el lugar santísimo. Dice: habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Lo hizo para eso, obteniendo eterna redención para nosotros. Lo hizo también para ayudarnos. Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Lo hizo también para ayudarnos. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 4 versículo 16, escribe de esto diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces fíjense que lo hizo para ayudarnos a que a entrar
confiadamente. Amén. Lo hizo para ayudarnos, entendiéndolo, de alcanzar misericordia, para ayudarnos para que delante del Padre halláramos gracia y el oportuno socorro. Y es ciertamente lo que hallamos nosotros en Cristo, hermano. Nosotros andamos con esa gracia, ¿sabe? Nosotros andamos confiadamente. Nosotros andamos abrazados por la misericordia de Dios. Y en el oportuno socorro, cuando estamos siendo atribulados, tentados, a punto de caer, o quizás si hemos caído de alguna manera, el oportuno socorro lo encontramos en Cristo, porque podemos ir confiadamente. Entonces, en eso consiste el hecho de hablar de que Cristo se presentó visiblemente, apareció, se puso delante del Padre por nosotros para redimir nuestros pecados en primera instancia. Segundo, para ayudarnos, ¿verdad? En caso de tentación, en caso de caer en alguna de esas tentaciones. Y en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 25, creo que es un versículo que ya hemos leído también, pero vamos a recordar de nuevo. Y es lo que compete, hablando de manera puntual, a la intercesión que Él hace por nosotros. Cómo intercede, cómo nos ayuda, cómo se presenta. El versículo 25 de Hebreos 7 dice, recordémoslo de nuevo, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Ya hablamos de eso, ¿recuerdan? Perfectamente, hablamos de perpetuamente, hablando de que es perfectamente. Dice: a los que por Él, por medio de Él, se acercan a Dios, viviendo siempre Él para interceder por ellos. O sea, por los creyentes. O sea, por usted y por mí, hermano, que estamos ahora, por la bondad del Señor, ¿verdad?, atraídos a esa gracia y misericordia de Dios a través de Cristo. Entonces, fíjese, hermano, bendito sea nuestro Dios y Padre por la gracia, hermano, que nos ha extendido a nosotros, que no merecíamos nada, porque esa es la verdad, hermano. Pero bendito sea el Señor por eso. Gracias al Señor, ¿verdad?, que en todo su perfecto plan, Cristo vino a redimirnos con su propia vida, su propia sangre, su propia muerte, pero se sentó a la diestra del Padre. Y todo esto era plan del Padre, del Señor, de Dios, hermano, del Trino Dios. Amén. Todo estaba en los planes ya. Él tenía que sentarse allí. Amén. Él debía sentarse. Porque como decíamos, creo que en la introducción, hablando acerca de Juan, el Señor sabía, hermano, que aún siendo gente redimida, a la que le dio el mismo Espíritu Santo y lo puso dentro de nosotros, nosotros aún seríamos vulnerables. Entonces el Señor dijo: usted se viene a sentar, como si, estoy parafraseando, como si dijera el Padre: usted, hijo, después de que llegue de allá, usted viene y se sienta acá. Amén. Jesús participó, hermano, de esta carne en la que estamos nosotros, solo que Él fue sin pecado. Pero creo que estando Él en la condición de hombre, creo que Hebreos habla de que Él nos comprende, porque Él mismo experimentó toda tentación. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces se sentó, hermano, y tenemos una bendición al tener un abogado a la diestra del Padre, del Juez Supremo, ¿verdad?, por nosotros. Eso en cuanto a lo que hablaba Juan, ¿verdad? Recuerde que hablando de ese primer punto, un abogado en el cielo, leíamos 2 versículos y hablábamos de primera de Juan 2:1. ¿Recuerdan? No sé si se está tomando apuntes. Yo tomé 2 versículos con respecto a ese punto número 1, un abogado en el cielo. Ahora quiero abordar el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 34.
ese donde Pablo escribe a los romanos diciendo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces voy a abordar ahora algo sobre lo que Pablo también habló en concordancia con lo que Juan hablaba respecto a Cristo, un abogado en el cielo. Entonces, permítame hablar aquí de algunas cosas referente a lo que Pablo hablaba allí en ese capítulo 8, versículo 34 de Romanos. La palabra intercede, esa palabra intercede es entukchano, con una G intermedia ahí, entukchano. Esa palabra es la que utiliza el apóstol allí hablando de interceder, que intercede. Y esa palabra significa encontrarse con alguien superior. También se define como hacer una demanda. Y lógicamente la palabra, literalmente la palabra interceder, entukchano, interceder. Pero fíjese lo que implica, hermano. Implica el hecho de un intercedor, alguien que se encuentra con alguien superior. En este sentido, pues nosotros diríamos el Hijo que se encuentra con el Padre, ¿verdad? El Hijo de Dios con el Padre, ¿verdad? Aunque sabemos que ellos son Dios, pero en este sentido, hermano, es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Jesucristo hombre al lado del Padre. Es la idea que Pablo está queriendo anunciar a los romanos. Estas palabras básicamente tomadas del Salmo mesiánico 110, donde dejan claro que el Mesías, hablando del Mesías, comparte el dominio con el Padre. Si quiere puede anotarlo allí, pero Pablo se está refiriendo a las Escrituras y específicamente al Salmo 110. Algo de eso el mismo autor de Hebreos comparte. Si usted va a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, el versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Pablo añade algo más aún, refiriéndose a las Escrituras, hermano. En el versículo 13, Hebreos capítulo 1, versículo 13, cuando dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Eso es una escritura que el autor de Hebreos lo toma del Salmo 110:1. Amén. Ya las Escrituras, hermano, como el mismo Señor Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Evangelio según San Juan, San Marcos, Mateo, Lucas aún no se habían escrito, ¿o sí? Las cartas no se habían escrito. Cuando Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, aún no estaba ni Pablo. Pablo no estaba en el escenario, ¿verdad? Eso fue posterior. Pablo se le aparece Cristo ya resucitado en el camino a Damasco, ¿recuerdan? Estaba Juan, Mateo también, pero ellos estaban caminando con el Señor, pero todavía no había ningún evangelio escrito. De modo que el apóstol Pablo toma, hermano, de las Escrituras
con respecto a Cristo, el Salmo 110:1, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo el Espíritu de Dios guía a el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, con respecto a esta bendición, hermano. Entonces, dice también que, hablando de Jesús que intercede, como dice Romanos 8:34, el que intercede también por nosotros. También Hebreos 8:1 nos habla algo especial, hablando precisamente de la bendición, hermano, que tenemos con el Señor como abogado en el cielo. En Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Escuche, aquí está el punto: el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Entonces, una vez más, usted y yo podemos ver cómo las escrituras, hermanos, nos dejan ver la bendición de un abogado en el cielo, y ese es Cristo mismo. Cristo mismo. ¿Cuándo dicen amén? Cristo mismo, dice, Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Gloria al Señor. Y eso es lo que se refiere al hecho de que Él intercede. En Tuchano, Él fue a encontrarse con alguien superior y se sentó a la diestra de ese superior, el Padre. Amén. A interceder. Fíjese usted, hermano, está muy cerca del Padre, y así lo dice Hebreos 8, versículo 1. En esta elevada posición que Cristo tiene, hermano, en la presencia del Padre, intercede por todos nosotros. Él lo está haciendo. Amén. Esto es una realidad que usted y yo tenemos que tener clara, hermano. Las escrituras no mienten. La palabra es de Dios, fue inspirada por Dios, y Dios habla verdad. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios es veraz. Pablo hablaba de la palabra de Dios, hablando de Dios, su palabra, Él mismo. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Esta intercesión se puede entender en ambos sentidos: en el de juicio, pero también castigo. Los creyentes deben entender su aceptación, inmunidad y seguridad en Cristo. ¿Escuchó eso? El creyente debe entender la aceptación que Dios le ha hecho, lo aceptado que ha sido delante del Señor. Me encontré con esa palabra, inmunidad. El creyente debe entender que ha sido aceptado por el Señor, ¿verdad? Que tiene inmunidad. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ninguna cosa creada. Inmunidad y seguridad en Cristo. Ojo con esto, ¿verdad? Ojo con la palabra que he usado ahora, inmunidad, para decir, bueno, entonces hagamos de las nuestras porque somos inmunes, y, ¿verdad? Como aquellos personas que tienen inmunidad de alguna manera, y entonces, aprovechándose de eso, hacen sus males, ¿verdad? El Hijo de Dios no. Pues Dios nos ha dado su Espíritu, y si nos ha dado su Espíritu, si lo ha puesto en nosotros, hermano, lo ha hecho precisamente para que nosotros podamos vivir una vida acorde a la santidad del Señor. Y Dios sabía todo esto. Dios sabía que Él tenía que darnos su Espíritu. ¿Verdad que sí? Dios sabía, por eso dijo, no estén tristes, les conviene que me vaya. Yo no me voy a ir y los voy a dejar allí. Pedro, Juan, todos ellos se hubieran vuelto de nuevo, hermano, ¿verdad? A lo suyo. Pero Dios, conociendo el corazón de lo que creó, el ser humano,
Él sabía todo eso, hermano. De modo que su plan es perfecto. Amén. También contra la condenación o la oración de Cristo en el cielo guardará relación siempre, principalmente con la opresión y el padecimiento en los que los creyentes tan frecuentemente podemos encontrarnos. Y usted recordará, mirando Romanos capítulo 8, versículo 34 y 35, dice: ¿quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35, mire lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ves? Eso es seguridad. Podemos hablar de, inclusive esa palabra que usé ahora, inmunidad. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso no es ni siquiera de nosotros, es de Él. Y en el versículo 38, Pablo, hablando de este mismo tema, dice: por lo cual estoy ¿qué? Seguro. Mire lo que dice Pablo: seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos bendición en eso, hermano. Tanta bondad de mi Señor, tanta bondad de mi Señor. Pero tengamos cuidado, mi amado. Cristo ha sido puesto en una elevada posición por nosotros para interceder. Amén. Pero tengamos cuidado, porque Él está allí, sí, puesto delante del Padre por nosotros, pero tengamos cuidado con respecto a nuestra manera de vivir. Porque de la misma manera, hermano, como Él nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha perdonado, asimismo Él puede tomar, hermano, la disciplina para con nosotros. Amén. Punto número 2, un abogado en la tierra. Un abogado en la tierra. El punto número 2. Amén. Para esto voy a leerles cuatro pasajes tomados del Evangelio según San Juan, referente a esto: un abogado en la tierra. Entonces, San Juan capítulo 16, versículo 7. Abra su Biblia allí, Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 7. Dice: pero yo os digo la verdad. Y aquí habla el Señor, son palabras de Cristo. Juan las está recordando en su Evangelio. Pero yo os digo la verdad, os conviene, dice Jesús, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. Sigue hablando el Señor y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan capítulo 15, versículo 26. Dice el Señor: pero cuando venga el Consolador,
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Palabra del mismo Señor Jesucristo. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, amén y amén. Amén. Son 4 pasajes, o más bien 5, porque el último tiene 2, hermano, que nos testifican de la bendición que tenemos nosotros aquí en la tierra ahora. Un abogado en la tierra. Cristo está sentado a la diestra del Padre, un abogado en el cielo. Pero según las Escrituras, nos ha sido dado un abogado en la tierra, el Espíritu Santo. Jesús dijo: yo me voy, pero os enviaremos el Consolador. Ahora bien, la palabra Consolador es una palabra que usted nota común, básicamente en estos versículos que leímos. La palabra Consolador, Paracletos, con K, Paracletos, es la palabra que significa un defensor, un abogado, un ayudante, un consolador. Fíjense, hermano, que fue la idea, fueron las palabras que transmitió el Señor. Él estaba hablando de un defensor. Él le estaba hablando a los discípulos, a sus discípulos, los apóstoles, y les estaba diciendo: enviaré el Consolador, un defensor, un abogado, un ayudante, un consolador, uno que confiere ayuda y consolación espiritual. Y la referencia era precisamente al Espíritu Santo. Fíjese, mi amado, que palabras del mismo Señor Jesucristo. Juan estuvo allí con Jesús y le escuchó, y por eso escribió el Evangelio, porque él fue testigo ocular. De modo que Juan lo que está haciendo es refiriendo lo que él escuchó del Maestro, del mismo Jesús. Y Juan sabía, digo yo que Juan sabía de qué estaba hablando el Señor. De modo que nosotros leemos Consolador en la Escritura tal cual, pero creo que Juan estaba entendiendo que el Señor Jesús le estaba hablando de que Él les iba a enviar un defensor, un ayudante, un consolador, una ayuda. Juan estaba entendiendo esto. El griego era el lenguaje, era el idioma que se manejaba, ¿verdad? Era como el idioma universal en aquel tiempo. Amén. El Espíritu Santo guía a los creyentes a una mayor comprensión de las verdades del Evangelio. Hermano, es tarea del Espíritu Santo. Fíjese usted, hermano, parte de la ayuda, parte de la ayuda que el Espíritu Santo hace, hermano, es guiarnos a una mayor comprensión de las verdades del Evangelio. Además de una ayuda y una guía, el Espíritu Santo da fortaleza para que usted y yo podamos soportar la hostilidad de los sistemas humanos que nos rodean. Eso hace el Espíritu Santo.
En ese sentido es un ayudador, un defensor, un consolador. Específicamente podríamos hablar de alguien que nos ayuda en ese sentido, en medio de la hostilidad de los sistemas humanos. ¿Comprende usted? ¿Ve usted, hermano, cómo el Señor pensó en todo? El Señor dijo: no los dejaré solos, mi Padre y yo enviaremos el Consolador, ¿verdad? Ahora bien, cada uno de esos prácticamente esas escrituras que leímos en el Evangelio según San Juan, que nos refieren, hermano, a la acción del Espíritu Santo como abogado, y el término que usa específicamente allí el Señor Jesucristo es la palabra consolador. Y ya vemos que esa palabra consolador es paracletos y significa también abogado. Cristo está hablando de un abogado, además de un ayudante, un defensor. Hay 4 aspectos de este abogado para la iglesia aquí en la tierra, y están ahí en las palabras de Cristo a través de esos versículos que leímos. La primera que yo puedo mirar, hermano, que se puede resaltar es la conveniencia de ese abogado o ese consolador que hablaba Jesús. Y usted recordará entonces San Juan 16:7, donde dice el Señor: os conviene que yo me vaya. Entonces, para nosotros como iglesia, ese es un aspecto de bendición, hermano, para la iglesia aquí en la tierra. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos hombres y mujeres llegados a la fe. Amén. Esa convicción que tuvo Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hombres con esa convicción, esa confianza, esa fe, esa seguridad de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que vendría a morir no solamente por judíos, sino también por gentiles. Amén. Y que el hecho de que Él volviera al Padre nos convenía doblemente. Primero, porque Él se sentaría a la diestra del Padre a interceder, pero también porque vendría otro consolador, habría otro abogado. Fíjense, tenemos 2 abogados, hermano. Uno que está sentado ahí al lado del Padre y el otro que está aquí dentro de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Está aquí con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y por eso el Señor decía: les conviene que yo me vaya. Yo debo irme, porque yo voy a sentarme al lado de mi Padre. Y no lo digo yo. Romanos 8:34. Él se sentó a la diestra del Padre a interceder por nosotros. Pero lo segundo es el hecho de que el Padre y el Hijo enviarían el Espíritu Santo. Entonces, mire qué aspecto, hermano, tan importante. Hablando del abogado aquí en la tierra, el Espíritu Santo, la conveniencia que tenemos nosotros de ello. La promesa del Espíritu Santo es la promesa conocida ya en el Antiguo Testamento. Usted recordará Joel capítulo 2, versículos 28 al 29. La promesa ya conocida de parte de Dios a través del profeta Joel, que implicaba el derramamiento del Espíritu Santo, algo que se cumplió, hermano, en los tiempos cuando el evangelio se comenzó a extender o comenzaba a extenderse, o en el comienzo de la extensión del evangelio. Usted recuerda Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces recuerda usted: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces en Hechos capítulo 2 se narra lo profetizado por Joel en el capítulo 2, de que el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Amén.
Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Jesús recibió esta promesa de manos del Padre. Él recibió esa promesa, el mismo Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Amén. Jesús habló todo lo que escuchó del Padre. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y una de las cosas que refirió el Señor es que ellos irían a ser, hermano, llenos del Espíritu Santo. Por eso dice: esperen la promesa del Padre, la cual Él les había dicho: oyeron de mí. Jesús recibió esta promesa de manos del Padre, pero también Él podría derramar ese Espíritu sobre sus discípulos, Él mismo, porque Él dijo: mi Padre y yo os enviaremos el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 15, versículo 26, mire lo que podemos leer nosotros. Juan refiere estas palabras. San Juan 15, 26, el Evangelio según San Juan: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Fíjense que dice: a quien yo os enviaré del Padre, y dice que también procede del Padre. Amén. En el capítulo 16, versículo 7, también Jesús decía: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, fíjese lo que dice el Señor al final: os lo enviaré. Así que es Dios actuando, hermano, la Trinidad actuando en favor de lo que convenía y nos conviene. Amén. Usted dirá: pastor, pero ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos, pero nos conviene el hecho de ser llenos cada día de ese Espíritu Santo. Nos conviene dejarnos guiar, nos conviene oír la voz, no contristar al Espíritu Santo. Amén. La conveniencia sugiere la obra del Espíritu Santo en el creyente verdadero. Hay falsos creyentes, hay falsos hijos. Por eso le quiero añadir en el creyente verdadero. La conveniencia sugiere la obra del Espíritu Santo. Ve usted, hermano, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Primero me voy a sentar allá, y segundo les voy a enviar el Consolador, el ayudador. De modo que entonces podemos ver esa conveniencia desde la perspectiva de la obra, del trabajo del Espíritu Santo en el creyente. La referencia es a la poderosa acción, hermano, que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros, los creyentes. Esa acción de guiarnos, ¿verdad? Que de manera inmediata fue algo que llevó a cabo el Espíritu de Dios en primera instancia en los apóstoles. Amén. La referencia es esa acción poderosa del Espíritu Santo que los guiaría a los apóstoles, daría
les daría franqueza y les permitiría a los apóstoles hacer milagros, señales que confirmaran el mensaje del evangelio. La Biblia dice que eran hechos milagros y señales por mano de los apóstoles, como confirmación. Es por eso que en la era apostólica, hermano, se veían manifiestos el poder de Dios por medio de señales, milagros, prodigios. ¿Recuerda usted que la iglesia oraba al Señor diciéndole: Señor, mira cómo nos persiguen? Danos valentía a nosotros para hablar el evangelio, mientras usted extiende su brazo poderoso para hacer milagros, prodigios y señales. Eso de esa manera oraba la iglesia ahí en la historia de la iglesia, Hechos de los Apóstoles. Usted lo recordará. Desde el momento en que los apóstoles hubieran sido llenados del Espíritu Santo, ellos serían testigos a través de la palabra del evangelio. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos. Amén, amén. Testigos. Con esa palabra testigos, hermanos, se trata lógicamente del evangelio, pero específicamente del hecho de que Él resucitó de entre los muertos. Lógicamente el evangelio se trata de Cristo muriendo y resucitando. Pero recuerde que Pablo decía: si Cristo simplemente hubiese muerto pero no hubiese resucitado, nosotros seríamos los más dignos de lástima sobre esta tierra. Pero he aquí, Cristo se levantó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Él no solamente murió, Él murió y por medio de su muerte pagó el precio, ¿verdad? Su sangre para limpiarnos. Pero si Cristo no se hubiera levantado, dijo Jesús, entonces, pero he aquí, Cristo se levantó de entre los muertos y se ha sentado a la diestra de Dios nuestro Padre, y desde allí intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Desde allí intercede. En Hechos capítulo 2 versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén, amén. En Hechos capítulo 3 versículo 15, Pedro, hablando a los judíos, dice, leámoslo del versículo 14, dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Fíjese, hermano, el testimonio: a quien Dios ha resucitado de los muertos. ¿Ves? Pedro habla de la muerte, dice: mataron al autor de la vida. Pero fíjese lo que resalta: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro dice: nosotros lo vimos. Amén. Nosotros lo tocamos resucitado ya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En el capítulo 10 de Hechos, versículo 40 y 41 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase,
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Amén, amén. Capítulo 13 de Hechos, versículo 31. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Dice, Él se apareció después de resucitado. Amén. Otro aspecto, hermano, hablamos de la conveniencia. Ahora, según dice San Juan 14, 26, otro aspecto es el de la enseñanza y la recordación. El abogado en la tierra que nos ha sido dado. Primer aspecto, la conveniencia. Nos convenía. Jesús lo dijo, les conviene que yo me vaya. Otro aspecto de el abogado con nosotros, el consolador, el ayudador, el de la enseñanza y la recordación. El Espíritu les enseñaría todo lo que necesitaría, hablando de manera inmediata a los apóstoles, para poder llevar a cabo la tarea que les había sido encargada. Amén. Juan habla de la unción. En primera de Juan capítulo 2, Juan habla de la unción que permanece en ellos, hablando de los hijos de Dios, y en primera instancia nosotros nos referiríamos, hermano, a los apóstoles en primera instancia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Dice la escritura: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así que Juan habla de una unción ahí en esa primera carta. Dice que permanece en los apóstoles, y aquí habla a la iglesia en general, en primera de Juan. Y a lo que se está refiriendo, hermano, es al hecho de haber recibido al Espíritu Santo al comienzo de su vida como cristianos. Una unción, dice, que permanece y que junto con la palabra les enseña y le forma continuamente a los creyentes. El Espíritu Santo y la palabra. Por eso no puede estar separado, hermano, el Espíritu Santo de la palabra, ni la palabra del Espíritu Santo. Amén. No puede estar separado. Juan habla de la unción que permanece en ellos, dice, refiriéndose al Espíritu que habían recibido del Padre y que usted y yo hemos recibido del Padre. Por eso les hablaba, un abogado en el cielo, Cristo, hermano, está ya intercediendo, dice Pablo, hablándole a los romanos, y es una palabra ahora para la iglesia, ahora, hermano, igual a los romanos, igual a nosotros aquí y ahora, en este tiempo, hermano, gozamos de esa bendición. Jesús, el Hijo, sentado allá a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo aquí en la tierra y dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de nuestros corazones. A los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, Pablo le escribió lo siguiente. Fíjese lo que le escribió, dijo: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Pablo se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió
es Dios, o sea, el que nos dio el Espíritu Santo a nosotros. Pablo está hablando de él como apóstol y a los apóstoles que con él estaban, hermano, extendiendo el evangelio, y había llegado a los corintios, a los griegos, y a eso se está refiriendo el apóstol, el que nos ungió, hablando el que nos dio el Espíritu Santo. Amén. El que nos dio el Espíritu Santo. Y qué especial poder también, hermano, escuchar el testimonio de Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El testimonio del Señor a través del apóstol, a través de Lucas, el evangelista, que escribió los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 10, versículo 38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Lógicamente Lucas se está refiriendo a la disertación de Pedro, el sermón de Pedro a Cornelio en su casa. Pedro está testificando, ¿verdad? Y ahí estaba Lucas, y Lucas escribe estas palabras que escuchó en aquella ocasión cuando Pedro estaba hablando en la casa de Cornelio. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Fíjese usted, hermano, al mismo Cristo, al Hijo del Hombre, a Dios hecho hombre, cómo lo ungió, cómo lo llenó del Espíritu Santo. Una unción que permanece en ellos, permanece también con nosotros, y junto con la palabra nos enseña de manera continua. Lo tercero es el testimonio. El testimonio, hablando de San Juan capítulo 15, versículo 26. Él dará testimonio acerca de mí, hablando del abogado en la tierra. El testimonio. Otra de las funciones orientadas a Cristo por parte del Espíritu Santo es testificar acerca de Él. Cristo, el Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo. Con su testimonio acerca de Jesús, el Espíritu Santo actuaría como defensor de Cristo ante los judíos, como defensor de los apóstoles ante los judíos. Esto era algo que se le podía confiar, hermano, al Espíritu Santo, pues el mismo Jesús hablaba, sabe, del Espíritu Santo, hermano, como el Espíritu de verdad, el Espíritu que testificaba en verdad. San Juan capítulo 14, versículo 17, San Juan capítulo 16, versículo 13. Su testimonio tendría como objetivo, el testimonio del Espíritu Santo tendría como objetivo presentar a los judíos las pruebas concluyentes de su pecado. Parte de ese testimonio que el Espíritu Santo tendría de manera objetiva era presentar a los judíos la prueba concluyente de su pecado. Y nosotros podemos recordar a Juan en el capítulo 16 hablando acerca de esto, versículos 8 al 11. San Juan 16, versículos 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Quiénes no creyeron? Los judíos. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto me voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Y último punto, la permanencia. Y me refiero entonces a
a San Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Dijo el Señor, para que esté con vosotros para siempre. Entonces por eso le hablo de la permanencia. Otro aspecto, hermano, de el abogado aquí en la tierra, el Espíritu Santo, aspecto importante para nosotros como iglesia, es la permanencia. El mundo no puede recibir al Espíritu porque no lo ve. Amén. Cuando habla de que no lo ve, esto implica más de ver con los ojos. Se refiere a un ver más profundo. Se refiere, hermano, a verlo con los ojos de la fe, con la confianza plena, a ver su poder, a ver su gloria, a ver la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, la obra de Él, cómo ha trabajado, cómo Él trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente, cómo Él nos convence de pecado, cómo no nos deja pecar, cómo nos vemos, hermano, influenciados por el Espíritu de Dios cuando la tentación viene y el Espíritu Santo está allí para detenernos, ¿verdad? Para decirnos, para, apártate, huye. ¿Cuántos dicen amén? Y nos convence y nos lleva a que pidamos perdón y a que perdonemos. ¿Se da cuenta usted, hermano? Entonces no es ver con los ojos, porque ¿quién ha visto al Espíritu Santo? ¿Quién ha visto al Señor? ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Es ver cómo Él trabaja, es ver la obra de Dios en mí, en usted. No somos los mismos, somos nuevas criaturas, nuevos pensamientos, nuevas maneras de actuar, hermano. En eso vemos el poder de Dios en nuestra propia vida. Amén, amén. El Espíritu permanecería con y en los creyentes, en nosotros. Con esto último, hermano, Jesús entonces se estaría adelantando al día de Pentecostés. Amén. Cuando el Espíritu Santo se derramaría. Se estaba refiriendo al día de Pentecostés. Amén. Y también al futuro. Estará, ¿verdad? Vivirá en ellos, vivirá en nosotros. Por lo cual, hermano, los creyentes de aquel tiempo, los apóstoles que vivieron y todos aquellos que recibieron la gracia de Dios, irían conociendo más y más al Señor por medio del Espíritu Santo. E irían conociendo la guía del Espíritu Santo. Así como usted y yo hoy, nosotros por medio del Espíritu Santo vamos conociendo cada vez más a Cristo, pero también cada vez usted y yo vamos conociendo cómo el Espíritu Santo, como el ayudador, como el abogado, nos enseña a caminar en medio de este mundo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. El que es hijo de Dios, hermano, llega a conocer cada vez más y más la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que Pablo decía, no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando se le da lugar a la carne, el carnal, hermano, el Espíritu le puede estar hablando, diciendo, y como está carnal, ¿verdad? Pero el que se ocupa de la vida en el Espíritu, el que se ocupa de las cosas espirituales, el que anhela ser lleno del Espíritu, tiene los sentidos ejercitados. Póngase en pie y oremos, amén.